Hola, muy buenos días. Soy Daniel Soto, estratega jefe de Sura Inversiones. Quiero darles la bienvenida a nuestra visión de mercados agosto 2021. Esta información estará disponible para ustedes durante este mes, de tal forma que puedan revisarla nuevamente en caso de que lo requieran. A continuación, comenzaremos directamente a revisar qué es lo que ha pasado en los mercados internacionales y en las cifras macroeconómicas y qué es lo que nosotros esperamos de aquí en adelante, cuál es nuestro escenario central y, lo más importante, nuestra recomendación de inversiones. Como siempre, primero empezamos a revisar qué es lo que ha pasado con los mercados internacionales de renta variable medidos en pesos desde el inicio del año, en donde vemos que Estados Unidos lidera al grupo con un rendimiento de 27,37% en pesos, seguido de Europa con un 22,8%. Luego, un poco más abajo, los emergentes con un rendimiento de 9,7%, Japón con un 4,8% y por último el IPSA con un retorno de 0,8% positivo. Lo destacable de lo que hemos visto en el año es que estos retornos se encuentran muy por sobre los promedios históricos, por lo que podemos decir que hasta el momento el año 2021 ha sido un año beneficioso para los inversionistas en activos de riesgo en términos generales y en las acciones en términos particulares. ¿Qué es lo que pasó en julio? Rentabilidades positivas dentro de los desarrollados y rentabilidades negativas en los emergentes. Dentro de los desarrollados destacó nuevamente Estados Unidos con un retorno de 6,43%, seguido de Europa con una subida de 5,62%, algo que no habíamos visto durante el mes de junio, es decir, Europa estaría recuperando impulso, mientras que por el lado de los emergentes, Asia emergente cae un 4,47%, seguido de Latam y de Chile con una caída de un 1,83%. El tipo de cambio durante el mes de julio subió un 3,35%, ayudando a los retornos en dólares en las carteras o portafolios de nuestros clientes. ¿Cuál es la estructura para esta visión? Bueno, como siempre, revisamos primero ciertos datos macroeconómicos y financieros que son claves para entender qué es lo que está pasando. Luego pasamos a lo que vendrían siendo las expectativas de mercado. Con esto nos armamos nuestro escenario central. El escenario central es por donde nosotros creemos que con mayor probabilidad va a transitar la actividad económica y las utilidades corporativas. Esto finalmente lo ponderamos con ciertos riesgos, es decir, ciertos eventos que podrían desviarnos de este escenario central para terminar con nuestra visión de inversión o lo que es sinónimo nuestra recomendación en términos de asset allocation. Comenzamos entonces con los datos macroeconómicos. ¿Cómo sigue la actividad? La actividad sigue robusta en términos generales. Acá estamos viendo la producción industrial global en su variación de 12 meses, en donde vemos que tenemos un incremento de 14,2%, pero lo importante ver acá es que una vez más los datos están confirmando de que el efecto rebote post pandemia está comenzando a ceder. Es decir, si después de la pandemia teníamos a la economía alcanzando una bastante alta velocidad, esa velocidad está empezando a descender, aunque continúa por sobre los niveles promedio en términos históricos. Y esto no solamente lo podemos ver en la producción industrial global, sino que en el PMI manufacturero global, el cual después de llegar a niveles en términos históricos bastante altos, ya empieza a mostrar una estabilización, empieza a mostrar ahí una meseta. Sin embargo, también en niveles bastante altos, en torno a 59 puntos. Recordemos que todo puntaje en el PMI manufacturero que esté por sobre 50 nos está diciendo de que la actividad económica debería acelerarse en los próximos meses, y todo puntaje por debajo a 50 debería estar indicando que la actividad económica se estaría desacelerando. Otros indicadores que también nos dicen lo mismo, nos dicen de que la actividad estaría llegando a un pic, el índice de sentimiento global Sentix, en donde vemos que luego de mejorar de forma categórica desde los niveles de la pandemia, que llegó a niveles de -30, actualmente lo tenemos en niveles de 30 positivo,
sin embargo ya no con el mismo ímpetu de lo que lo veíamos anteriormente. Y por último, las sorpresas económicas globales también han descendido de manera bastante fuerte, desde niveles de 80 aproximadamente, sin embargo continúan en niveles positivos de 20. Esto quiere decir que en promedio la mayoría de las noticias macroeconómicas que conocemos día a día, como tasas de empleo, niveles de crecimiento, niveles de producción industrial, ventas de casas nuevas, ventas de casas usadas, etcétera, están saliendo mejor a lo que el consenso de analistas tenía previsto, pero no con la misma intensidad que veíamos hace aproximadamente 3 o 4 meses atrás. En donde tenemos noticias positivas es en lo que ha ocurrido en los PMI de servicios. Como todos bien sabemos, los servicios ha sido el sector que más se ha demorado en recuperarse. Todavía los aviones no se llenan, todavía los hoteles tienen muchas piezas vacantes, todavía no todos los restaurantes pueden funcionar a full capacidad, y en general el turismo tampoco se ha recuperado a nivel global a los niveles prepandemia. Por lo tanto, ver avances en los últimos meses, tanto en China como en Estados Unidos, como en Europa, es algo que podríamos seguir viendo de aquí en adelante y podría ser el sector que finalmente termine dándole el impulso a la economía global durante el segundo semestre de este año 2021. Y así podemos ver que finalmente todo esto redunda en que en el ámbito bursátil las utilidades esperadas para las acciones globales continúan en tendencia positiva y marcando máximo. Acá lo que estamos viendo, este indicador nos dice las utilidades esperadas por acción para el índice global de acciones All Country World Index. Y aquí podemos ver de que las últimas lecturas continúan con tendencia positiva y alcanzando máximo, lo cual obviamente soporta lo que hemos visto en el mercado de renta variable, que está particularmente analizado en la primera lámina de esta presentación. Todo esto también viene soportado por las convenientes condiciones financieras que estamos viendo en el mundo. Este indicador de Goldman Sachs, mientras más abajo está en el gráfico, quiere decir que hay mejores condiciones financieras para las personas y las empresas en Estados Unidos, lo que quiere decir de que los créditos están baratos, de que los bancos están eh, menos restrictivos para poder prestarle plata a los agentes de mercado, lo que quiere decir también de que las empresas pueden salir a emitir bonos al mercado con spread bastante bajos, es decir, en términos generales, un ambiente muy benigno para la liquidez, para poder pedir fondos para hacer proyectos de inversión, para pedir fondos incluso para el apalancamiento en términos de renta variable u otros activos de riesgo. Y también todo esto encuentra soporte en lo que ha pasado con la confianza del consumidor global, el cual ha subido en concordancia con lo que ha ocurrido en el mercado laboral de Estados Unidos, de varios países emergentes y de Europa. En la medida que hemos visto una recuperación en el mercado global, también hemos visto una subida en la confianza del consumidor. Recordemos que la gente finalmente eh, tiene más confianza en la medida que tenga seguridad de sus ingresos futuros, y qué mejor eh, seguridad en este sentido que estar empleado, que tener un contrato de trabajo. Todo esto, este buen escenario se contrasta con lo que ha pasado últimamente con la pandemia, con los casos de COVID-19, principalmente en Estados Unidos y en algunos países de Europa, principalmente lo que ha pasado en España, en Francia y también en Inglaterra, en donde hemos visto que la variante Delta, como ya vamos a ver más adelante, ocupa gran parte de los nuevos casos que se han presentado. Importante es destacar acá que esto no ha ocurrido con Brasil, todavía tampoco ocurrió con Alemania, los cuales son importantes países dentro de sus zonas, Brasil para Latinoamérica y Alemania para Europa. Es decir, acá estamos en presencia
nuevamente de un riesgo que se encontraba latente, que es el riesgo de la pandemia, que al parecer lo habíamos ya con las vacunas había superado en gran parte. Bueno, esta nueva variante, que ya cuenta por prácticamente el 100% de los casos en Inglaterra, el 100% de los casos en Alemania, el 80% de los casos en España y así también en Estados Unidos, puede finalmente generar un nuevo riesgo en cuanto a nuevas medidas de confinamiento. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, no es nuestro escenario central, sino que es un riesgo a lo que les presento acá como nuestro escenario central. Y en términos generales, según todo lo que vimos, la vuelta en la normalidad, en la velocidad de la actividad es un hecho. En términos sencillos, si antes esta economía global, visto como un auto, estaba andando a 100 kilómetros por hora, ahora vamos a empezar a andar a 80 kilómetros por hora, lo cual sigue siendo más rápido que la velocidad crucero, que está en torno a 60 kilómetros por hora, por dar una metáfora. Donde sí vemos un renovado impulso en el sector de servicios, por las razones que les había dado anteriormente. Con respecto a las expectativas, la confianza del consumidor y del empresariado se estabilizan en niveles altos, lo cual es positivo, y también lo estamos viendo en los PMI manufactureros. ¿Cuál entonces finalmente es nuestro escenario central? Que la recuperación de la actividad debería continuar durante el segundo semestre, pero a una menor velocidad. Velocidad que sigue siendo más alta que la de el promedio de la economía en un año, llamémoslo, normal. Por lo tanto, seguimos sobreponderando la renta variable versus la renta fija en los portafolios. ¿Cuáles son los riesgos a este escenario central? El riesgo central es el tema de si la variante Delta será una amenaza para la recuperación. Para nosotros no, en estos momentos creemos que hay menos probabilidades de que la variante Delta genere mayores medidas de confinamiento y ponga, digamos, un tropiezo a la recuperación económica, principalmente porque vemos que si bien en Inglaterra hay más gente que se está yendo efectivamente a las unidades de tratamiento intensivo, esta gente no se está muriendo, lo cual es un buen augurio para el efecto de las vacunas. ¿Ok? Y lo que estamos viendo en Estados Unidos actualmente es que los casos se están concentrando principalmente en estados que no están vacunados, principalmente los estados republicanos. El segundo riesgo a este escenario central es la inflación, algo que ha quedado algo rezagado con respecto a los últimos meses, es decir, una alta inflación nos obligará o obligará a la Reserva Federal a reducir los estímulos, y nosotros sabemos que cuando se reducen los estímulos, esto finalmente resiente a los activos de riesgo, principalmente en términos particulares a las acciones. Y por último, el tercer riesgo es qué es lo que va a pasar entre China y Estados Unidos, cuál va a ser, cómo seguirá siendo el modus operandi de Biden con respecto a sus contrapartes en Beijing. Y esto nuevamente sale a la palestra debido al ataque, al ciberataque que hizo China a agencias gubernamentales de Estados Unidos, las cuales fueron por primera vez en la historia condenadas por la OTAN, no solamente por Estados Unidos, sino que por la OTAN. Por lo tanto, hay un efecto no bilateral entre China y Estados Unidos, sino que multilateral entre China y Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos decidió no poner sanciones económicas a China, como sí lo había hecho antes, por ejemplo, a Rusia ante ataques de naturaleza similar. ¿Cuáles son nuestras preferencias en la renta variable internacional en este ambiente de crecimiento de utilidades corporativas? Principalmente Europa es nuestra principal preferencia. Vemos que los resultados corporativos que hemos conocido del último trimestre de las empresas europeas han sido bastante prometedores en términos de crecimiento de utilidades, un 300%, en términos de crecimiento un 27%, lo cual recordemos que el crecimiento de ventas va generalmente asociado al crecimiento del Producto Interno Bruto, por lo tanto un crecimiento de 27% es algo bastante alto. Y por otra parte, lo interesante es que Europa en estos momentos está transando por ratios PU forward
aproximadamente un 20% más barato que Estados Unidos. Por lo tanto, lo que tenemos acá es una zona con una recuperación vigorosa, en donde todavía tenemos sectores que les falta, digamos, por recuperar, principalmente todo lo que tiene en relación al turismo, y así todo también estaríamos comprando a niveles más baratos que lo que se estaría comprando en Estados Unidos. Otra de las zonas que también son de nuestra preferencia es Asia emergente, la cual durante el último tiempo ha tenido un retorno relativo negativo con respecto a las acciones internacionales, llegando a niveles no vistos desde el año 2019, 2018 y 2016. Nosotros consideramos que esto es un castigo excesivo a Asia y se debe principalmente a lo que ha ocurrido con el gobierno chino, que estaría regularizando todo lo que es el mercado educacional online. Y esto lo hace principalmente para poder hacer la vida de sus ciudadanos más fácil. Recordemos que en este momento el plan quinquenal del gobierno de China llama a las familias a dejar tener 3 hijos debido a que su situación eh, demográfica se ha visto deteriorada tremendamente, por lo tanto necesitan aumentar la cantidad de niños que tienen la familia, la cantidad de hijos que tienen la familia. Sin embargo, las familias en general en China no lo están haciendo al ritmo que al gobierno chino le gustaría, dado que la vida está siendo cada vez más cara. Es cara en términos de educación, es cara en términos de vivienda, y es por eso de que el gobierno ha ido directamente ahí a hincarle el diente a estos sectores para poder cumplir con sus objetivos de largo plazo. Pero no nos equivoquemos, nos dicen, digamos, el gobierno chino, nosotros estamos hincándole el diente, como decía, a estos sectores en particular, eh, pero no queremos llevar a controlar todas las industrias. De hecho, estamos en un proceso de apertura económica durante los últimos 30 años que no queremos revertir. Es más, hemos abierto nuestro mercado de capitales a que se pueda ir a comprar bonos por parte de inversionistas internacionales. Hemos abierto nuestro mercado de capitales también para inversionistas que quieran ir a comprar acciones. Y en el futuro estaríamos abriendo nuestro mercado de foreign exchange, nuestro mercado de monedas, porque queremos que el yuan sea una moneda relevante en el mundo. Por lo tanto, esta caída que nosotros hemos visto durante el último tiempo, consideramos que es excesiva y deberíamos ver ya una recuperación en los próximos meses. Pasando al panorama local, en términos de cifras macro, el IMASEC recupera todo lo perdido en la pandemia, que es esta gran caída que vemos acá, y también recupera todo lo perdido en el estallido social, que es esta caída que estamos viendo acá, lo que habla muy bien de la resiliencia de nuestras instituciones, en la gran estructura económica, industrial que existe en nuestro país, que se encuentra muy por sobre, digamos, Latinoamérica, a niveles incluso de países desarrollados que han alcanzado también a producir todos los bienes y servicios que se habían producido antes de esta catástrofe. Por lo tanto, muy bien el IMASEC de Chile en ese sentido. Estaríamos pensando ya que Chile incluso puede crecer a 2 dígitos durante el año 2021. Y todo esto se ha logrado con una tasa de desempleo en torno a 9,5%, es decir, se ha logrado superar la cantidad de productos y servicios que se producían antes del estallido social, con 1 millón menos de empleo. Y es ahí donde está el gran desafío del gobierno, porque hay menos incentivos para las empresas para contratar, ya que había un salto en la productividad en Chile bastante importante debido a lo ocurrido en la pandemia. ¿Y en dónde está la clave aquí, este crecimiento tan vigoroso de los últimos meses, o del último mes en particular? En lo que ha sido las ventas retail, que han crecido a tasas mayores al 60% en términos interanuales, y en la importación de bienes durables, que ha subido en torno a un 150%. Es decir, acá la intensidad del consumo ha sido una de las explicaciones de esta recuperación de manera tan brusca, y tiene que ver principalmente con la gran liquidez que está dando vuelta en el sistema, ya sea por
desde los créditos FOGAPE, pasando por los ingresos familiares de emergencia y terminando obviamente con todo lo que ha significado los 3 retiros de los fondos de pensiones hasta el día de hoy. Y en ese sentido, la situación económica personal actual ha mejorado de manera importante. Obviamente, si la gente está con más plata en el bolsillo y la tasa de desempleo cae, aunque marginalmente, tenemos una mejor percepción de la situación actual de las personas y la confianza del empresariado, lógicamente, está cerca de máximo. Esto si lo concatenamos con los precios o sea, si lo relacionamos a los precios del cobre, que está por sobre $4, y si lo relacionamos también a la actividad del retail, que lo vimos en las láminas anteriores, tiene todo el sentido. Es decir, un empresariado que se encuentra muy confiado en esta recuperación y en lo que pase durante los próximos 6 meses. Y esto también, obviamente, viene relacionado a la caída de casos, a la situación sanitaria que ha mejorado enormemente después podríamos llamarlo la tercera ola que tuvimos hace muy poco, aunque claramente la variante Delta es un riesgo para mediados de septiembre. Con respecto a la situación política, es indudable que hemos tenido una mejora con respecto a los últimos 2 meses. De cara a lo que el mercado considera positivo, la derecha sacó casi el doble de votos de lo que pronosticaban los timoneles del sector. En la izquierda perdió, y no por poco, el candidato comunista, algo que también al mercado lo tenía muy nervioso. Y la alta participación de las primarias augura resultados moderados de cara a noviembre. Recordemos que mientras más personas votan, menos posibilidades tienen los sectores extremos de salir elegidos, o así por lo menos lo dice los cientistas políticos. En la convención constituyente, un poco para pasar revista este primer mes, desde que empezó un poco tambaleante, bueno, ya tenemos 8 comisiones eh, totalmente conformadas: la de reglamento, ética, comunicaciones, presupuestos, descentralización, derechos humanos, participación en consulta indígena, participación popular y transparencia. Se conforman nuevas presidencias con todos los sectores representados, desde la lista del pueblo hasta Chile Vamos. Se empiezan a generar apoyos cruzados, es decir, gente convencionales de Chile Vamos votan por candidatos del FA a la vicepresidencia, y convencionales del Frente Amplio votan por candidatos de Chile Vamos también. Es decir, se empiezan a generar estos puentes, se empiezan a generar estos diálogos. 3 constituyentes de la lista del pueblo renuncian a este colectivo debido a que ven en este colectivo o lista, como se quiera llamar, en sus propias palabras, una actitud poco dialogante. Y según un estudio de Criteria Research, solo el 10% de la población tiene una percepción negativa de la Convención Constitucional. Si reunimos todo esto, son claros signos de moderación con respecto a lo que veíamos hace un mes y medio atrás, en donde veíamos a ciertos candidatos que no eran muy del gusto del mercado, liderando las encuestas presidenciales, en donde veíamos ciertos diputados disruptivos también marcando mucha preferencia en la intención de votos, y eso finalmente ha quedado relegado de cara a los resultados de las elecciones. Y por parte de la Convención Constituyente, la situación o la percepción caótica que se veía al principio ha dado paso a, digamos, logros que son palpables y que están puestos acá en la lámina. Con respecto a la renta fija local, seguimos con una duración media entre 2 y 3 años. Hemos visto durante el último mes una subida generalizada de las tasas de interés prácticamente en toda la curva, excepto en los tramos menores a 1 año. Pero acá lo importante es que las tasas de interés han estado en una digamos, tendencia lateral en las últimas semanas.
lo cual va en línea con lo que nosotros comentamos durante el mes pasado, en donde creíamos que ya el dolor en la renta fija pública, es decir, las subidas incesantes de las tasas de interés, habían llegado a un punto de inflexión, y creemos que esta estabilidad o directamente caídas en las tasas de interés de la renta fija pública finalmente se van a lograr en la medida de que el cuarto retiro de las AFP se rechace. Eso es técnicamente lo que debería ser un catalizador para tener mejores retornos en la renta fija. Las probabilidades de que esto ocurra, es decir, que se rechace el cuarto retiro, creemos que son mayores que con el tercer retiro, principalmente porque ya hay mucha población vulnerable que no tiene fondos en la AFP, por lo tanto no les serviría de nada. Segundo, porque no está claro el apoyo de los candidatos oficialistas a este proyecto. De hecho, le presentaron un proyecto a la moneda con las directrices que debería hacer el gobierno, que básicamente es un aumento del IFE de aquí a diciembre, para poder rechazar el proyecto del cuarto retiro. Y lo otro también es que la situación de la pandemia ha mejorado notablemente en los últimos meses. Con respecto a la renta fija local, en términos de papeles en UF o pesos, seguimos prefiriendo los papeles en UF. Hoy día conocimos la inflación que salió un 0,8% versus un 0,4% que esperaba el mercado. Esto deja la inflación en 12 meses en torno a un 4,5%, algo que nos había dicho el Banco Central. Nosotros creemos que esta tendencia debería continuar. Ha sido una estrategia que ha dado frutos durante el año 2021, estar cargado a papeles en UF, y creemos que durante el segundo semestre esto debería continuar dado las dinámicas que sean propias de la pandemia, es decir, una alta demanda y una oferta que sigue siendo relativamente débil en relación a la demanda, como lo habíamos comentado. En términos de las acciones locales, seguimos positivos. Vemos que hay fundamentos para sobreponderar al IPSA. Acá vemos las valuaciones del IPSA en términos de ratio precio-libro con respecto al mundo, que están en los menores niveles de los últimos 20 años, cosa que, si bien sentimos de que en Chile, y vemos en Chile de que hay una complicación política, tampoco creemos que las valorizaciones actuales estén en línea con el escenario central, sino que están más bien descontando el peor de los peores de los escenarios, lo cual creemos que eso está en el pasado y no en el futuro. Y aparte, si le sumamos a los buenos datos de actividad, a la mejora de la situación sanitaria, a un plan de vacunación que ha sido tremendamente exitoso, de hecho somos uno de los pocos países que podemos darnos el lujo de estar hablando de una tercera dosis, y también al menor riesgo político que les planteé en la lámina anterior, seguimos con esta preferencia por Chile en los portafolios. Con respecto al tipo de cambio, si lo modelamos con las variables internacionales, nos da un valor justo en torno a 660 pesos, lo cual obviamente está muy distante de lo que lo estamos viendo a cuánto transa hoy día, en torno a 787 pesos. Lo cual vemos que es una diferencia con respecto a los factores internacionales que no se veía desde el estallido social, situación que también encontramos que es un castigo excesivo en el tipo de cambio. Por lo tanto, nosotros mantenemos nuestro nivel objetivo en torno a variables fundamentales entre 720 y 740 pesos. ¿Con qué nos quedamos finalmente? Entre renta variable y renta fija, estamos largos en renta variable, en renta fija internacional versus renta fija nacional. Tenemos preferencia por renta fija nacional, principalmente en duraciones entre 2 y 3 años, lo cual vendría siendo una duración media-baja. En renta fija internacional estamos largos en papeles emergentes en dólares, en donde vemos que hay mayor spread y mayor oportunidades de retorno para los próximos de 3 a 6 meses. En el tipo de cambio, como les acabo de comentar, estaríamos en un rango entre 720 y 740 pesos. Y entre emergentes y desarrollados hay una leve preferencia por desarrollados, en donde lo que más nos gusta es Europa, y en los emergentes seguimos largos en Asia emergentes y en Chile. Con esto damos por finalizado nuestra visión de mercados agosto 2021. Les recordamos que en caso de tener dudas las canaliza a través de su asesor
o a través de los distintos canales de contacto de Sura Inversiones. Muchas gracias, esperamos que haya sido de su interés.